Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a CEMOC Virtual, una manera distinta de aprender desde casa. Hoy vamos a ver la materia de historia y geografía. Pero antes de iniciar, recuerden siempre de lavarse las manos e higienizarse correctamente con agua y jabón y de también así limpiar todas las superficies que utilicen antes y después. Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Nuestra capacidad nos dice que debemos deducir los principales aportes del proceso histórico de conformación de la sociedad occidental. Y entre los indicadores, mencionar las causas de la Revolución Rusa, identificar a los líderes revolucionarios e enumerar las disposiciones de Lenin. La Revolución Rusa se denomina así al conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917 y que llevaron al derrocamiento del régimen de los zares y la instauración del primer gobierno socialista del mundo. Entonces, la Revolución Rusa es un acontecimiento que ocurrió en el año 1917 y que llevó a que se terminara la monarquía dentro de lo que es la Federación Rusa, o como ellos le llamaban, el régimen de los zares. Y se instauró por primera vez en el mundo un gobierno socialista. Es decir, que la nación más grande de la Tierra pasó de un estado feudal o monárquico a un estado socialista. Entre las consecuencias, o sea, los antecedentes que dieron como consecuencia la Revolución Rusa, encontramos, por ejemplo, en el ámbito político, donde Rusia era gobernada por una monarquía absoluta, donde el zar, o sea, el rey, tenía un poder ilimitado. Pero este venía haciendo una serie de actos de violación a las libertades y los derechos del pueblo, que hizo que éste se levantara en su contra y quisiera terminar con la monarquía. En el ámbito social, Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad. Se distinguían claramente la nobleza, o sea, la parte de los zar, y los plebeyos, que serían los obreros. Y más abajo también encontramos una subrama que serían los siervos o los esclavos. En la parte económica se caracterizó por un monopolio de las tierras y de las riquezas, donde solamente estaba en manos de unos pocos, sobre todo la gente allegada al zar, mientras que el resto de la población se hallaba sumida en la miseria y la ignorancia. La Revolución Rusa se divide en dos etapas. La primera de ellas indica de que las constantes derrotas de los ejércitos rusos ante los alemanes y las sangrientas represiones que el zar tenía contra su pueblo hizo que estallara la revolución en Petrogrado, la capital entonces de la Federación Rusa, y luego se expandiera a todo el país. La Revolución Rusa ocurrió terminando la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, la monarquía, el gobierno de los zar, no pudo combatir contra la parte militar y la parte social, y terminó perdiendo ambos justamente. El 15 de marzo de 1917, los obreros, dirigidos por Mechenbike, se amotinaron y de tal forma que presionaron para que Nicolás II abdicara al trono. Nicolás II es el último zar, el último rey de la Federación Rusa. Y así de esta forma se instaura la Soviet o República Rusa, sustituyendo a la antigua monarquía. En una segunda etapa, los historiadores coinciden de que ahí se inicia la verdadera revolución comunista, dirigida por socialistas radicales. Se destruyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades y se transformó en un verdadero régimen comunista, dirigido por la clase obrera y que desde 1923 pasó a denominarse Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o más conocida por sus siglas URSS. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin,
fue proclamado, primer ministro de la Unión Soviética y al asumir adoptó una serie de disposiciones. Entre las primeras de ellas fue la de organizar al Estado bajo la forma republicana socialista federal, dirigida por comités obreros. Decretó la confiscación de las tierras que estaban en el poder de la nobleza y pasó a manos de los campesinos. Dispuso la entrega de las fábricas a los obreros y también así los bancos fueron nacionalizados. Pactó una amnistía con las potencias centrales a través del Tratado de Brest-Litov, que era, entre otras cosas, el pago de una compensación económica a los países los cuales se vieron afectados por Rusia en la Primera Guerra Mundial. También así se desprendió de Polonia, la cual había sido invadida por los rusos, y también de los estados de los Balcanes, a lo que hoy conocemos hoy en día como los países de Croacia, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, entre otros. La nueva República Soviética había nacido. Lenin contó además con la colaboración de León Trotsky y de Joseph Stalin para poder lograr sus objetivos políticos. Lenin no lo hizo solo, obviamente. En 1924 muere Lenin y lo sucede en el poder su colaborador Joseph Stalin. Este instauró un gobierno dictatorial totalitario y vertical por más de 30 años, pero a pesar de ser un gobierno totalmente estricto, logró colocar a la Unión Soviética como una potencia mundial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética consistió en un régimen comunista que era dirigido por la clase proletaria o la clase obrera, y bajo un sistema federal. ¿Qué es un sistema federal? De que todos los estados tenían autonomía, pero eran representados por el Consejo de Comisarios del Pueblo, que sería más o menos como un poder legislativo, como los senadores de un régimen comunista, y tenían su máxima autoridad al primer ministro, o como lo conocemos nosotros en la democracia, el presidente. Entre sus objetivos de la Unión Soviética estaba la de implementar el régimen colectivo en la propiedad, o sea, de que todos tenían que tener la misma cantidad de tierras o propiedades, nadie más ni nadie menos. Desarrollar las industrias soviéticas, que lo han conseguido hasta hoy en día, convertir a la nación en una gran potencia militar y propagar la doctrina comunista, sobre todo en América Latina, cuando tuvo el estallido luego de la Segunda Guerra Mundial, vino el estallido de los gobiernos militares. Y a continuación vemos algunas imágenes de la Revolución Rusa. Podemos ver a Lenin y a Stalin a la izquierda, que son los precursores, obviamente, de esta gran Revolución Rusa. Y a la derecha podemos ver el mapa por completo de lo que era la Unión Soviética hasta la década del 90, donde tuvo su estallido y su disolución a través de las independencias de los distintos estados, que hoy en día son países, ¿verdad? Podemos ver algunos ejemplos arriba, como Letonia, Estonia, Bielorrusia, tenemos a la Ucrania, un poco más abajo está Georgia, Armenia, Kazajistán. Todos esos fueron estados que se fueron independizando desde la caída de la Unión Soviética. Y lo que vemos en rojo, en granate oscuro, es lo que hoy en día conocemos como la República de Rusia. Una vez culminada nuestra explicación, vamos a desarrollar las actividades del libro, de las páginas 17 y 18, y si no cuentan con el libro, sin ningún problema lo pueden hacer en su cuaderno. Vamos a iniciar colocando la fecha, las capacidades, los indicadores, y luego las actividades que cambien en las imágenes. Tenemos un cuadro donde tenemos que completar con el concepto y las causas que llevaron a la Revolución Rusa. También tenemos para explicar brevemente la primera y la segunda etapa, que ya obviamente fue desarrollada en el video. También tenemos para completar un esquema donde habla sobre las disposiciones de Lenin que hablamos anteriormente, responder una serie de preguntas y por último vamos a realizar un pequeño trabajo en el portafolio, donde de manera resumida
van a hablar sobre 3 grandes líderes comunistas, Mao Zedong, Trotsky y Fidel Castro. De esta forma vamos por concluida la clase del día de la fecha. Espero que les haya servido de mucho la explicación, que realicen sus tareas, que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud y por sobre todas las cosas que obedezcan a sus padres. Hasta luego.